Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate, ya tenemos vía Skype a la senadora Paola Holguín. Paola Holguín es del Centro Democrático, está con nosotros, tenemos muchos temas que hablar con ella el día de hoy porque Colombia es noticia en varios aspectos. Buenas noches, senadora, ¿cómo está? Buenas noches, Patricia, un saludo para ti y todos los televidentes a esta hora. Paola, acabo de conversar con el padre de Julio César Vélez, que está preso en Venezuela, supuestamente por haber planificado el crimen de Robert Serra. Por supuesto, planificado este crimen por instrucciones de Álvaro Uribe, según ya lo han señalado directamente, ¿no? Una de las cosas que dijo el señor Vélez Trillo es que en ningún modo trabajó políticamente su hijo con Álvaro Uribe, sino con Juan Manuel Santos, incluso cuando ya había habido la separación de los partidos, es decir, que andaba Juan Manuel Santos por un lado y el presidente Uribe por el otro lado. Esto para mí fue una sorpresa, pero yo no lo sabía. De hecho, lo que ha dicho el padre de este joven es que ni siquiera conoce al expresidente Álvaro Uribe. El expresidente Álvaro Uribe hoy puso un trino que yo creo que define claramente lo que está pasando. Dice, en Colombia hay muchos Vélez, en Venezuela apenas un cabello, narcotraficante, corrupto, matón, dictador y cobarde. Ahí lo tenemos en cámara. La verdad es que no hay una relación con este joven y yo creo, Patricia, que nadie mejor que usted ha denunciado todos los montajes de la dictadura de Nicolás Maduro y además las mentiras que hay alrededor del caso de Robert Serra. Bueno, eso lo hemos conversado con anterioridad y veíamos venir esta situación, ¿no? Una de las cosas importantes que conversé con el señor Vélez, Paola, es que se supone que Colombia debe pedir por extradición a el joven Julio César Vélez porque está solicitado por las autoridades colombianas y esto es potestad, por supuesto, de la justicia colombiana, pero además del gobierno. El gobierno debe hacerlo como Estado porque primero que es un connacional, es un colombiano y está solicitado por las autoridades colombianas. Sí, eso ya compete al gobierno de Juan Manuel Santos. Nosotros lo que hemos visto con preocupación es, por el lado de Venezuela, un régimen dictatorial que quiere ocultar todos los sucesos tan graves que están dándose en el vecino país y terminan culpando de todo a Uribe en una serie de montajes. Mire, que Venezuela haya pasado en los últimos años de 19 homicidios por 100.000 habitantes a 82.000 no se puede ocultar con cortinas de humo. El desabastecimiento de alimentos no se puede ocultar con cortinas de humo. La cantidad de presos políticos y las violaciones permanentes a los derechos humanos por este régimen no se pueden ocultar con cortinas de humo. Nosotros esperamos que se den los procedimientos pertinentes en materia judicial, pero aquí sobre lo que se tiene que llamar la atención es sobre un régimen que viola los valores democráticos, que viola los derechos humanos y que permanentemente está levantando y con infamias, con mentiras, cortinas de humo para ocultar una realidad que hoy vive el pueblo venezolano y que es responsabilidad del régimen de Nicolás Maduro. Vamos a poner en cámara la carta que ayer se aprobó en el Congreso de Colombia para solicitar que se active, para solicitarle a la OEA que se active la Carta Democrática en Venezuela. Ustedes, por supuesto, fueron protagonistas de esto, el Centro Democrático. Está la firma, vamos a mostrar la firma del expresidente Álvaro Uribe. Ahí tienen ustedes la firma del expresidente Uribe y, por supuesto, firmas de miembros, pues senadores, congresistas del Centro Democrático. ¿Qué otro sector político en Colombia apoyó esto, Paola? Hasta ahora, porque todavía están muchos más parlamentarios sumándose. Lo primero que es importante aclarar es que esta es una carta dirigida a Luis Almagro, el nuevo secretario general de la OEA, que fue una iniciativa de la representante a la Cámara del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, del expresidente Álvaro Uribe, pero que la han acompañado varios sectores políticos del país, miembros del Partido Conservador, del Partido Verde, de distintos sectores políticos y seguramente serán muchísimas más las firmas. ¿Qué estamos pidiendo en esa carta? Que se active de manera inmediata la Carta Democrática Interamericana de la OEA,
Cuando los países como Venezuela y Colombia firmamos esa carta, hicimos un compromiso con el respeto a la democracia, con el respeto a los derechos humanos y además con la promoción en toda la región de estos temas. Nosotros hoy vemos con preocupación el silencio cómplice de la comunidad internacional frente a los graves sucesos que hoy vive Venezuela. Nosotros estamos reclamando que la carta se active y el que en la propia carta, en los artículos 18, 19 y 20, está claramente establecido el procedimiento con el que se debe enfrentar cuando un Estado está viviendo el grave deterioro en la institucionalidad democrática como lo vivió hoy Venezuela. Ahora, ¿en cuánto tiempo esto debería ser de tener una respuesta? Eso debe tener como unos lapsos, ¿no? Nosotros lo que estamos pidiéndole al secretario general de la OEA es que nos envíe informes y reportes sobre hasta qué punto viene avanzando el estudio de esta carta, donde parlamentarios de distintos partidos de Colombia hacemos la solicitud de activación de esa carta democrática, teniendo en cuenta y denunciando primero la grave violación a derechos humanos, la grave crisis humanitaria que hoy se está viviendo en Venezuela, las dificultades que están enfrentando los presos políticos. Y le hacemos una pregunta a la OEA: ¿cuántos muertos más hacen falta para activar la carta? Y hacemos una pregunta a los gobiernos democráticos internacionales: ¿van a dejar que los presos políticos en Venezuela se conviertan en mártires antes de reclamar que se cumplan los compromisos internacionales que ante la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas tenemos los países que somos miembros? Paola, ¿y cuál fue la actitud, la respuesta que a esto dieron los seguidores de Juan Manuel Santos en esta discusión? Bueno, hay algunos... Sí, escuchamos. Sí, hay algunos parlamentarios de la propia Unidad Nacional de Juan Manuel Santos que están apoyando esta carta. Nosotros creemos que este es un momento importante para nosotros exigir al propio gobierno de Colombia que deje ese silencio cómplice que mantiene ante la grave violación a la Carta Interamericana por parte del gobierno venezolano. Como lo decía ahora, incluso algunos miembros de partidos como el Partido Conservador, que hace parte de la Unidad Nacional, firmaron esa carta y todo el tiempo se han ido sumando más y más parlamentarios de distintos partidos. Vamos a cambiar a otro tema que también tuvo que ver ayer, creo que fue ayer con el Congreso, que se tocó el tema de la reelección presidencial, Paola. Ha causado así como mucha suspicacia que se discutiera esto y se decidiera pues que ya no puede haber reelección en Colombia, es decir, nadie que haya tenido un periodo puede ir a la reelección, ni siquiera una vez. ¿Esto va dirigido hacia qué? Bueno, varias cosas. Primero, eso hace parte de un proyecto que está en último debate en este momento en la Cámara de Representantes, que es el proyecto de equilibrio de poderes. Uno de los puntos que contiene ese proyecto es la eliminación de la reelección presidencial, que ya pasó el octavo debate y por lo tanto quedó eliminada. Esto fue legislar un poco en nombre propio. Las preguntas que uno se hace es si para el gobierno de Juan Manuel Santos y para el propio Juan Manuel Santos era tan inconveniente la reelección, porque se hizo reelegir, además en un proceso frente al cual hay muchos cuestionamientos por la falta de transparencia y por el modo fraudulento en que se dio esa reelección. Entonces la pregunta es si era tan inconveniente porque él se benefició de la reelección, y nosotros lo que sentimos es que hoy se está eliminando más por temor al expresidente Álvaro Uribe, porque la reelección, ¿qué valor tiene en una democracia? Que es un elemento que permite que la ciudadanía apruebe o no un mandato presidencial, que continúe o no unas políticas de gobierno. Muchas democracias fuertes en el mundo tienen reelección presidencial. Nosotros creemos que aquí se legisló un poco en nombre propio y nos parece que ese no es un buen argumento ni es un buen mecanismo para tomar decisiones que reformen, en este caso, la Constitución Política de Colombia. Y vamos a pasar a lo que se ha decidido hoy en la mesa de negociaciones en Cuba. Paola, creo que fue hoy la decisión de nombrar una comisión de la verdad para que se sepa
cuál es la verdad. O sea, ¿cuánto tiempo tendría que trabajar una comisión de la verdad para descubrir todas las verdades que hay con respecto a lo que la FARC ha hecho en Colombia? Yo no sé cuánto tiempo se tiene que demorar, pero frente al tema de la Comisión de la Verdad uno se hace varias preguntas. La primera es, ¿será la verdad absoluta o será la verdad que le conviene a las FARC? Porque uno de los cuestionamientos que se tiene que hacer es que, como usted bien lo sabe, doctora Patricia y los televidentes, este proceso se está dando en medio de una terrible violencia por parte de la organización narcoterrorista FARC. Estamos próximos a cumplir 3 años en el proceso de La Habana. Van más de 2.200 soldados y policías heridos o asesinados, más de 400 civiles heridos o asesinados y 80 secuestros, además de más de 900 actos de terrorismo. La pregunta que uno se hace es, cuando el país está viviendo estas condiciones, una organización que cada vez está más armada, que continúa cometiendo este tipo de actos, que continúa extorsionando, traficando drogas, reclutando menores, ¿hasta qué punto se va a actuar con independencia de esa Comisión de la Verdad? ¿Hasta qué punto las víctimas de las FARC van a ser capaces de declarar contra ellos y sobre todo sus crímenes, y más cuando la propia organización terrorista de manera cínica no se han reconocido como victimarios y dicen que ellos en realidad son víctimas y que el gran victimario es el Estado? A uno le quedan muchos interrogantes, además porque el gran peligro que tenemos hoy es que con esta comisión suceda un poco lo que sucedió en Argentina, que fue un proceso de construcción histórica donde se instaura una nueva verdad que construyen los montoneros, que son quienes hoy están en el poder. Hay una información que me llamó la atención que dice que el presidente Santos ha ordenado arremeter contra la FARC por los hechos de violencia recientemente. ¿Eso es cierto? Pues últimamente se dieron unos golpes. Lo que uno siente es que el gobierno, cada que se presenta una crisis en el proceso, sale con una bravuconada que no termina en nada. En este momento se han dado algunas operaciones contra la organización narcoterrorista FARC, pero lo que nosotros creemos es que se debe dar siempre un balance, y es, si bien se adelanta un proceso, ese proceso no puede llevar a que el gobierno descuide su obligación constitucional de garantizar la vida de los colombianos, y eso es lo que ha sucedido a lo largo de estos 3 años. Volviendo a lo de la Comisión de la Verdad, Paola, yo me pregunto si ahí se hablará, por ejemplo, de los socios en el tráfico de drogas, ¿no? Sí, se habla de los socios en el tráfico de droga, porque hay que reconocer que el mayor cartel del narcotráfico en Colombia es la organización terrorista FARC. Se tendría que hablar del nexo que tiene con el cartel de los soles en Venezuela, de los nexos que tiene con carteles del narcotráfico en México, como los Zetas, como el cartel de Jalisco Nueva Generación, con el cartel de Sinaloa. Se tendría que hablar de los nexos de las FARC con ETA, con IRA. Entonces, esas son preguntas que nos estamos haciendo todos los colombianos. ¿Hasta dónde va a llegar la Comisión de la Verdad? ¿Hasta dónde van a reconocer que las FARC es una organización que sistemáticamente viene reclutando menores, un delito por el cual tiene condena en la Corte Penal Internacional, una organización además que es el mayor cartel de narcotráfico de drogas, que es el gran responsable de la inmensa mayoría de la droga que hoy llega a Estados Unidos y a Europa, y que además... en los reportes que nosotros hemos encontrado de inteligencia hemos visto también cómo tiene unos fuertes nexos con miembros del régimen venezolano que han participado de este negocio. Bueno, hay una información que salió publicada esta tarde, firmada por la agencia EFE, que habla de que los narcos de Brasil transportaban la droga de la FARC a través de Venezuela, y además cuentan los detalles. Se obtenían las drogas con miembros de la FARC y las trasladaban hacia México en aviones que partían de Venezuela y pasaban por Honduras, países en los que sobornaban a responsables del tráfico aéreo. Pero es que además aquí están implicados varios países, ¿no? Ahí está Brasil, está México, y todo eso se logró, Paola, cuando Venezuela como Estado entró en el narcotráfico. Y ahí hay una cosa muy importante que vale la pena resaltar, y es que la mayoría de trazas aéreas de la droga de Colombia hoy pasa por Venezuela, y eso también está clarísimo y eso también se tiene que denunciar. De hecho, hace pocos días en Colombia, una avioneta que iba cargada de droga, que salió de Venezuela y iba para Centroamérica, cayó en el Mar Caribe.
Entonces, pruebas hay muchas de cómo se está manejando el negocio del narcotráfico, del vínculo que se presenta entre la organización narcoterrorista FARC, entre miembros del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y otras organizaciones de narcotráfico en el mundo. Bueno, Paola, muchísimas gracias. Espero que sigamos comunicándonos porque esto pica y se extiende. Vamos a ver cómo funciona esa comisión de la verdad. Yo los puedo ayudar. Yo los puedo ayudar con algunas verdades. Doctora Patricia. Gracias, Paola. Muchas gracias a ustedes y les reiteramos desde acá, desde Colombia, toda la solidaridad con el pueblo venezolano y vamos a continuar exigiendo que se cumpla la Carta Interamericana. Gracias y muchísimas gracias en nombre de Venezuela, de verdad, por lo que ustedes están haciendo. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ir a un corte y al regreso vamos a tener temas más ligeros, pero ustedes han podido ver en estos dos segmentos del programa cómo salen las verdades y cómo cada día el régimen de Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro, queda como un mentiroso y como un tramposo a nivel mundial, porque las verdades no se pueden ocultar. Ya regresamos. Agárrate con Patricia Poleo.